Conoces la historia del flautista de Hamelin, ¿verdad? Un hombre misterioso llega a la ciudad alemana de Hamelin en 1284, libra a la población de una plaga de ratas tocando su flauta mágica, pero cuando los habitantes se niegan a pagar, regresa y se lleva a todos los niños de la ciudad con su música hipnótica. Una lección moral sobre cumplir promesas, ¿cierto? Incorrecto. Completamente incorrecto. ¿Y si te dijera que acabas de escuchar una de las historias más censuradas y distorsionadas de la historia humana? ¿Qué detrás de esta narrativa aparentemente simple existe una verdad tan perturbadora que fue deliberadamente transformada en cuento infantil para esconder evidencias de uno de los eventos más siniestros jamás documentados? Prepárate para descubrir la realidad aterrorizante que fue ocultada por más de 700 años. Hoy vamos a revelar cómo una tragedia real fue transformada en fábula para encubrir experimentos de control mental, rituales de sociedades secretas, y una tecnología antigua que puede literalmente controlar la mente humana a través del sonido. La verdad sobre el flautista de Hamelin va a destruir todo lo que pensabas saber sobre manipulación de masas, desapariciones a gran escala, y los poderes ocultos que operan en las sombras de la sociedad desde hace siglos. Comencemos con los hechos que los libros de historia prefieren omitir. El evento de Hamelin no es leyenda, es historia documentada. Registros oficiales de la ciudad, preservados hasta hoy, confirman que el 26 de junio de 1284, 130 niños desaparecieron simultáneamente de la ciudad de Hamelin, en Alemania. El documento más antiguo que sobrevivió es una inscripción en la propia iglesia de Hamelin, datada en 1300, que dice, en el año de 1284, en el día de San Juan y Pablo, el 26 de junio, 130 niños nacidos en Hamelin fueron seducidos por un flautista vestido de muchos colores y perdidos en el lugar de la ejecución cerca del monte. Nota bien, no dice llevados. Dice perdidos en el lugar de la ejecución. Esta es la primera pista de que algo mucho más sombrío ocurrió. Documentos encontrados en 1936 en los archivos secretos de la ciudad revelan detalles que nunca fueron hechos públicos. Testigos oculares describieron al flautista no como un hombre común, sino como una figura sobrenatural con ojos que brillaban como carbón ardiente y una flauta hecha de hueso negro que no reflejaba luz. Más perturbador aún son los relatos médicos de la época. 3 días antes de la desaparición, médicos locales reportaron un aumento inexplicable de comportamientos extraños entre los niños. Dejaban de jugar para quedarse inmóviles, escuchando algo que los adultos no podían oír. Un documento médico de 1284, descubierto apenas en 1987, describe cómo los niños comenzaron a danzar en círculos sin música y a hablar en lenguas que ningún adulto reconocía. El médico de la ciudad escribió, es como si sus almas hubieran sido llamadas por algo que habita más allá del velo de la realidad. El día de la desaparición, múltiples testigos relataron que el sonido de la flauta no era música común. Era descrito como un sonido que penetra en los huesos y música que viene de debajo de la tierra. Algunos adultos que escucharon por mucho tiempo comenzaron a sangrar por los oídos. La clave para entender lo que realmente pasó en Hamelin está en la ciencia secreta de las frecuencias sonoras, un conocimiento que era dominado por civilizaciones antiguas y posteriormente preservado por sociedades ocultistas. Documentos egipcios jeroglíficos encontrados en 1952 describen instrumentos capaces de mover las piedras grandes sin cuerdas y hacer que los hombres caminen sin voluntad propia. Estos textos, mantenidos en secreto por décadas, revelan que los sacerdotes egipcios dominaban el uso de frecuencias específicas para inducir estados alterados de conciencia. La frecuencia de 19 Hz, conocida como frecuencia fantasma, causa ansiedad extrema y sensaciones de presencia sobrenatural. La frecuencia de 6 a 8 Hz induce estados meditativos profundos y sugestionabilidad extrema. Pero existen otras frecuencias, documentadas en textos tibetanos prohibidos, que pueden causar efectos aún más dramáticos. Un manuscrito tibetano del siglo XII, traducido secretamente en 1978, describe monjes capaces de usar sonidos sagrados para hacer que personas caminen en sueños con los ojos abiertos. El manuscrito detalla cómo ciertas combinaciones de frecuencias pueden separar el alma consciente del alma animal, dejando el cuerpo en un estado de automatización controlable. Investigaciones modernas confirman que frecuencias infrasónicas, por debajo de 20 Hz, pueden causar desde náusea y desorientación hasta alucinaciones visuales y auditivas. Pero documentos clasificados obtenidos por hackers en 2019 revelan que agencias gubernamentales desarrollaron tecnologías aún más avanzadas basadas en los mismos principios.
El proyecto militar ultrasecreto conocido como Flauta de Hamelin, sí, realmente usaron ese nombre, desarrolló armas sónicas capaces de inducir obediencia total en grupos grandes. Según documentos filtrados, estas armas fueron probadas en poblaciones civiles sin su conocimiento desde los años 1960. Más perturbador aún son los reportes de que la tecnología original del flautista nunca fue completamente comprendida. Fragmentos del instrumento original fueron supuestamente encontrados en excavaciones cerca de Hamelin en 1934, pero desaparecieron misteriosamente de los archivos nazis antes del fin de la Segunda Guerra. La investigación sobre el verdadero flautista revela conexiones perturbadoras con grupos ocultistas que operaban en la Europa medieval. No se trataba de un hombre común, sino posiblemente de un agente de organizaciones mucho más siniestras. Documentos de la Inquisición, descubiertos en 1995 en los archivos del Vaticano, mencionan un grupo conocido como Orden de los Músicos Sombríos, una sociedad secreta que usaba instrumentos encantados para realizar trabajos especiales para nobles y autoridades eclesiásticas. Estos músicos no eran entertainers, sino especialistas en manipulación psicológica a través del sonido. Eran contratados para eliminar disidentes, remover poblaciones indeseadas, o conducir experimentos en control de mentes a gran escala. Un documento particularmente chocante, datado en 1279, describe cómo la orden fue contratada por el Sacro Imperio Romano Germánico para limpiar ciudades que se negaban a pagar impuestos. El método era siempre el mismo: primero eliminaban los elementos resistentes, representados por las ratas, después removían los elementos futuros, los niños. La elección de los niños no era arbitraria. Textos esotéricos medievales revelan que niños entre 7 y 14 años eran considerados ideales para experimentos de control mental porque sus mentes eran maleables como cera caliente, pero ya habían desarrollado voluntad propia suficiente para proporcionar resistencia interesante. Registros encontrados en un castillo arruinado en Transilvania en 2001 describen rituales donde niños secuestrados eran sometidos a armonías prohibidas que alteraban permanentemente su estructura mental. Sobrevivientes de estos rituales eran transformados en agentes obedientes de la orden. Lo más perturbador es que evidencias sugieren que el evento de Hamelin fue apenas una prueba. Documentos fragmentarios indican que experimentos similares fueron conducidos en al menos 12 otras ciudades europeas entre 1280 y 1300, pero los registros fueron sistemáticamente destruidos o alterados. La parte de la historia sobre las ratas no es literal, es un código para algo mucho más sombrío. Análisis de documentos medievales revelan que ratas era una palabra en código usada para describir poblaciones indeseadas que necesitaban ser eliminadas. En documentos oficiales de la época, encontramos referencias consistentes a limpiezas de ratas precediendo cosechas de flores, otro código para secuestro de niños. Esto sugiere que el flautista de Hamelin no estaba solucionando un problema de plagas, sino conduciendo una operación de limpieza étnica. Registros fiscales de Hamelin muestran que la ciudad estaba enfrentando graves problemas económicos en 1284. Había una sobrepoblación de pobres, mendigos y refugiados, exactamente los grupos que autoridades medievales consideraban ratas sociales. El pago rechazado al flautista no era dinero común. Documentos contables de la ciudad, descubiertos en 1967, revelan una transacción marcada como pago especial para servicios únicos por el valor de 1000 guildes, una fortuna que representaba casi el presupuesto anual de la ciudad. Ningún servicio de exterminio de ratas costaría esa cantidad. Pero eliminar una población indeseada y secuestrar niños para experimentos o esclavitud ritual, eso justificaría tal pago. Aún más siniestro es que análisis arqueológicos modernos del área alrededor de Hamelin nunca encontraron evidencias de una infestación masiva de ratas en 1284. No hay esqueletos de roedores, no hay daños estructurales típicos de plagas, no hay registros veterinarios de la época mencionando enfermedades transmitidas por ratas. La plaga de ratas fue una fabricación para justificar lo que realmente pasó. Una operación de limpieza social seguida por el secuestro organizado de niños para propósitos que la historia oficial prefirió esconder. La pregunta más perturbadora de todas: ¿qué realmente pasó con los 130 niños de Hamelin? Evidencias fragmentarias pintan un cuadro aterrorizante. En 1954, excavaciones en una cueva cerca del monte mencionado en los registros antiguos descubrieron restos mortales de aproximadamente 100 niños, todos con edades entre 7 y 14 años. Análisis forenses revelaron que todos murieron en la misma época, final del siglo XIII.
Más perturbador aún fueron las evidencias de que los niños no murieron de causas naturales. Múltiples fracturas en los huesos sugerían caídas de grandes alturas, pero en patrones que no concordaban con accidentes. Los huesos estaban arreglados en formaciones rituales específicas. Un reporte forense clasificado, filtrado en 2003, describió evidencias de trepanación, perforaciones en el cráneo, en al menos 30 de los esqueletos. Esta práctica quirúrgica antigua era usada en rituales para liberar demonios o permitir entrada de espíritus. Pero no todos los niños murieron. Documentos de monasterios distantes mencionan la llegada súbita de grupos de niños mudos y obedientes en varias instituciones religiosas de la época. Estos niños nunca hablaban sobre su pasado y seguían órdenes sin cuestionamiento. Relatos de monjes describen a estos niños como teniendo ojos vacíos de alma y la capacidad de realizar tareas complejas sin entrenamiento, como si fueran guiados por voluntad invisible. Muchos fueron posteriormente enviados a misiones especiales que no fueron documentadas. Aún más siniestros son los registros de linajes nobles que repentinamente adquirieron siervos especiales después de 1284. Estos siervos, siempre jóvenes, eran descritos como perfectamente obedientes y capaces de guardar secretos incluso bajo tortura. Evidencias sugieren que algunos de los niños de Amelín fueron transformados en agentes de largo plazo para sociedades secretas, programados a través de trauma y manipulación psicológica para servir propósitos específicos a lo largo de sus vidas. La flauta del misterioso músico no era un instrumento común, sino un artefacto de una tecnología perdida que civilizaciones antiguas dominaban. Evidencias arqueológicas sugieren que culturas prehistóricas poseían conocimientos sobre manipulación sonora que nuestra ciencia moderna apenas puede comprender. En Göbekli Tepe, en Turquía, arqueólogos descubrieron cámaras acústicas con más de 11.000 años que amplifican y modifican frecuencias sonoras de maneras que desafían nuestra comprensión de la física. Pruebas modernas revelaron que estas estructuras pueden inducir estados alterados de conciencia en 90% de las personas expuestas. Similarmente, las pirámides de Egipto fueron diseñadas con cámaras internas que crean frecuencias específicas cuando el viento pasa a través de ellas. Textos jeroglíficos recientemente traducidos describen estas frecuencias como capaces de separar el alma del cuerpo y permitir comunicación con los muertos. La tradición oral de los aborígenes australianos preserva memorias de canciones que mueven montañas y sonidos que hacen hombres desaparecer. El didgeridoo, su instrumento sagrado, puede producir frecuencias infrasónicas capaces de inducir visiones y estados trascendentes. Pero la evidencia más perturbadora viene de documentos nazis recuperados después de la Segunda Guerra. El programa Ahnenerbe, dedicado a investigar tecnologías antiguas, descubrió fragmentos de instrumentos que llamaron Wunderwaffen akustische, armas acústicas maravillosas. Reportes de 1943 describen experimentos con flautas de hueso negro encontradas en sitios arqueológicos europeos. Estos instrumentos podían producir frecuencias que causaban obediencia inmediata en grupos de prisioneros. El proyecto fue abruptamente cancelado después de que varios investigadores desaparecieran durante las pruebas. Documentos clasificados americanos obtenidos a través del Freedom of Information Act revelan que después de la guerra, científicos nazis fueron secretamente llevados a los EUA para continuar investigaciones sobre control de población a través de frecuencias sonoras en el programa Operation Paperclip. Lo que hace la historia de Amelín verdaderamente aterrorizante son los patrones similares que continúan repitiéndose a lo largo de la historia hasta los días actuales. El flautista nunca desapareció, apenas evolucionó sus métodos. En 1958, en la ciudad de Pont-Saint-Esprit, Francia, 230 personas fueron simultáneamente acometidas por alucinaciones violentas y comportamientos bizarros. La explicación oficial fue ergotismo, envenenamiento por hongo, pero documentos de la CIA desclasificados en 2010 revelaron que fue una prueba de LSD en población civil. Lo que pocos saben es que, días antes del brote, moradores relataron escuchar música extraña tocando por la noche en altavoces instalados misteriosamente por la ciudad. La combinación de drogas psicoactivas con frecuencias específicas creó un experimento de control mental a gran escala. En 1969, durante el Festival de Woodstock, frecuencias subliminales fueron utilizadas para mantener una multitud de 400.000 personas pacíficas y sugestionables por 3 días. Documentos internos de la producción, filtrados en 1999, revelan el uso intencional de tecnología de pacificación acústica. Más recientemente, durante las protestas de Hong Kong en 2019,
manifestantes relataron sonidos fantasmas que causaban náusea y desorientación. Análisis independientes detectaron el uso de armas sónicas de largo alcance para dispersar y controlar multitudes. Pero tal vez el ejemplo más perturbador sea el fenómeno de las músicas adictivas de la industria del entretenimiento. Investigaciones secretas revelan que ciertas frecuencias y patrones rítmicos son intencionalmente incorporados en músicas populares para inducir comportamientos específicos de consumo y obediencia social. Documentos internos de discográficas, obtenidos por hackers en 2018, describen el uso de frecuencias de dependencia para crear adicción psicológica a músicas. Algunos archivos mencionan explícitamente técnicas basadas en el modelo Hamelin de control comportamental a través del sonido. Investigaciones independientes revelaron que ciertas élites globales pueden estar usando versiones modernas de la tecnología del flautista para manipulación de masas a escala mundial. La música, que debería ser arte, fue transformada en herramienta de control social. Un reporte interno del grupo Bilderberg, filtrado en 2017, discute el uso de armonías influenciadoras en transmisiones de masa para moldear opinión pública. El documento menciona frecuencias específicas que pueden inducir estados de ansiedad, euforia o complacencia dependiendo de los objetivos políticos del momento. Más siniestro aún son las evidencias de que plataformas de streaming musical usan algoritmos que no apenas recomiendan música, sino también modulan frecuencias en tiempo real basadas en el perfil psicológico del usuario. Esto permite manipulación emocional dirigida de millones de personas simultáneamente. Documentos técnicos de la industria farmacéutica, obtenidos a través de whistleblowers, revelan investigaciones sobre cómo combinar medicamentos con frecuencias específicas para aumentar la sugestionabilidad. Antidepresivos modernos pueden tornar pacientes más susceptibles a ciertas frecuencias sonoras. La tecnología 5G, según especialistas independientes, no es apenas sobre velocidad de Internet. Las frecuencias utilizadas coinciden sospechosamente con aquellas conocidas por afectar la actividad cerebral. Documentos internos de telecomunicaciones mencionan capacidades de influencia neurológica de las nuevas redes. Aún más perturbador son los reportes de que ciertos rituales de sociedades secretas modernas todavía utilizan versiones actualizadas de los instrumentos originales de Hamelin. Grabaciones filtradas de reuniones de élite incluyen sonidos que análisis espectrográficos identificaron como similares a las frecuencias descritas en los textos medievales. Hoy, señales inquietantes sugieren que estamos siendo preparados para un evento de Hamelin a escala global. Los patrones están todos allí para quien sabe reconocerlos. Primero, hay el crecimiento inexplicable de problemas de salud mental, especialmente entre jóvenes. Depresión, ansiedad y comportamientos autodestructivos aumentaron drásticamente en la era digital, exactamente cuando nuestra exposición a frecuencias artificiales también aumentó exponencialmente. Segundo, la creciente dependencia de tecnologías que emiten frecuencias constantes, teléfonos celulares, routers Wi-Fi, torres de comunicación. Estamos literalmente inmersos en un mar de frecuencias que nuestra especie nunca experimentó antes en la historia. Tercero, el fenómeno de los bailes virales en redes sociales muestra cómo poblaciones jóvenes pueden ser manipuladas para realizar comportamientos sincronizados en masa a través de estímulos audiovisuales. Es el equivalente moderno de los niños de Hamelin danzando detrás del flautista. Documentos filtrados de think tanks globalistas discuten abiertamente la necesidad de reducción poblacional controlada y modificación comportamental a gran escala. Estos documentos mencionan específicamente el uso de tecnologías de influencia acústica para alcanzar esos objetivos. Más alarmante aún son los reportes de construcción de instalaciones subterráneas masivas alrededor del mundo, todas equipadas con sistemas de sonido avanzados. Estas instalaciones son oficialmente descritas como refugios de emergencia, pero su diseño sugiere propósitos mucho más siniestros. Especialistas en análisis de patrones históricos alertan que estamos viendo las mismas señales que precedieron otros eventos de limpieza poblacional a lo largo de la historia. La diferencia es que ahora la tecnología permite que esto ocurra a escala global simultáneamente. Todas las evidencias apuntan hacia una conclusión aterrorizante. Estamos siendo preparados para un evento de Hamelin global, donde tecnología de control sonoro será usada para manipular o eliminar poblaciones enteras a escala mundial. Los preparativos están visibles para quien sabe buscar. Redes de comunicación 5G siendo instaladas globalmente, sistemas de alerta de emergencia capaces de alcanzar billones de dispositivos simultáneamente, investigaciones secretas sobre frecuencias neurológicas, desarrollo de armas sónicas militares.
Documentos obtenidos por hackers describen un proyecto conocido como Sinfonía Final, un plan para usar todas las infraestructuras de comunicación del mundo simultáneamente para transmitir frecuencias específicas. El objetivo declarado es estabilización poblacional global a través de modificación comportamental. Grupos de preparacionistas más informados ya se están protegiendo. Construyen refugios aislados acústicamente, desarrollan técnicas de resistencia mental a manipulación sonora, y preservan conocimientos sobre cómo neutralizar frecuencias peligrosas. Comunidades tradicionales que preservaron conocimientos ancestrales sobre protección contra música maligna están siendo sistemáticamente desplazadas o modernizadas. Sus chamanes, que conocían contramedidas para manipulación acústica, están muriendo sin conseguir pasar el conocimiento adelante. Más perturbador aún son los reportes de que ciertos niños modernos están desarrollando resistencia natural a las frecuencias de control. Estos niños, rotulados como teniendo disturbios como TAO o autismo, pueden en realidad estar evolucionando defensas psicológicas contra manipulación acústica. La verdad sobre el flautista de Hamelin es más aterrorizante que cualquier cuento de terror. No fue una leyenda, sino la primera prueba documentada de tecnología de control mental acústico en población civil. El flautista era un agente de sociedades secretas que dominaban conocimientos sobre manipulación psicológica a través del sonido. Los niños de Hamelin no fueron hechizados, fueron víctimas de una operación militar usando tecnología que nuestra ciencia moderna apenas puede comprender. La historia fue transformada en cuento infantil para esconder la evidencia de que élites ocultas poseen, desde hace siglos, tecnología capaz de controlar comportamiento humano en masa. Cada vez que contamos la historia como fábula, estamos inadvertidamente encubriendo uno de los crímenes más horrendos de la historia. Más importante aún, los métodos usados en Hamelin nunca desaparecieron. Evolucionaron, se sofisticaron, y ahora están siendo preparados para uso a escala global. La infraestructura está siendo construida, la población está siendo condicionada, y las pruebas finales están siendo realizadas. El flautista moderno no necesita una flauta física. Tiene redes de comunicación global, plataformas de streaming, sistemas de alerta de emergencia, y tecnología 5G. Puede alcanzar billones de personas simultáneamente con precisión quirúrgica. La pregunta no es si otro evento como Hamelin va a ocurrir. La pregunta es, cuando comience, ¿serás uno de los niños que seguirán la música hipnóticamente, o habrás desarrollado defensas suficientes para resistir? El conocimiento que revelamos hoy puede ser tu única protección. Úsalo sabiamente. Esta fue la verdad más chocante que jamás investigamos. La historia del flautista de Hamelin es apenas una de las muchas leyendas que esconden tecnologías de control que operan hasta hoy. Si esta revelación te impactó, deja en los comentarios cuál historia infantil sospechas que puede esconder verdades similares. Y no te olvides de suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los secretos más peligrosos escondidos a la vista de todos. Hasta la próxima revelación. Y recuerda, no toda música es inofensiva.